En los años 80, Colombia vivió una era marcada por el caos, el dinero y la sangre. En el centro de todo estaba un hombre que supo convertir la cocaína en oro. Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante que llegó a ganar $70 millones diarios, construyó un imperio que desafiaba las leyes, los gobiernos y hasta la moral misma. Un hombre cuya historia, aunque envuelta en sombras, dejó una huella imborrable en la historia del narcotráfico mundial. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, Antioquia, Colombia el 1 de diciembre de 1949. Criado en el barrio de Medellín, Escobar vivió una infancia difícil en una familia humilde. Su padre, Abel de Jesús Escobar, era un agricultor y su madre, Hermilda Gaviria, una maestra de escuela. A pesar de sus orígenes humildes, Escobar tenía grandes aspiraciones. Desde temprana edad, mostró una determinación feroz para alcanzar el poder. De joven, se dedicó al robo de vehículos y pequeños delitos, pero pronto escaló hacia crímenes más grandes, contrabando de cigarros, robo de tumbas y estafas. Su capacidad para conectar con las personas y su astucia fueron sus primeras herramientas para lograr lo imposible. A mediados de los 70, el mercado de la cocaína en Colombia estaba en auge. Escobar vio una oportunidad que nadie más había considerado: transformar la cocaína en un negocio multimillonario. Se alió con varios carteles colombianos y con productores de cocaína en Perú y Bolivia, creando una cadena de suministro global. Pronto, Escobar fundó el Cartel de Medellín, que se consolidó como uno de los más poderosos y peligrosos del mundo. En 1981, Escobar y su cartel comenzaron a controlar el 80% del mercado de cocaína mundial, especialmente en Estados Unidos, donde el consumo de cocaína se disparaba a niveles alarmantes. Escobar utilizó su red de compañeros y aliados para expandir su influencia, formando una estructura en la que todo giraba en torno a su poder absoluto. En su apogeo, Escobar ganaba $70 millones diarios. Sí, escuchaste bien, 70 millones diarios. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que Escobar ganaba aproximadamente $2.5 mil millones al mes. Su cartel controlaba más de 50 aviones dedicados exclusivamente al tráfico de cocaína, y su red de distribución abarcaba no solo Estados Unidos, sino también México, Europa y Asia. Escobar usaba aviones privados y buques para mover los cargamentos, y también innovó con las pistas de aterrizaje clandestinas en medio de la selva. De hecho, tenía más de 60 pistas de aterrizaje secretas en las montañas de Colombia, desde donde se realizaban vuelos directos a Miami, Los Ángeles y otras ciudades clave. Sus contactos con políticos y agentes de aduanas le aseguraban que sus cargamentos pudieran pasar sin ningún problema por las fronteras internacionales. Uno de los detalles más sorprendentes es que Escobar no solo amasaba dinero con su negocio de cocaína, también invertía fuertemente en bienes raíces. Su fortuna le permitió comprar miles de hectáreas de tierra en Colombia, Miami y en otros puntos de América Latina. La forma en que manejaba el dinero era sorprendente. Se sabe que gastaba dinero en efectivo de una manera que hoy parecería inconcebible. En sus almacenes, Escobar almacenaba miles de millones en billetes. En sus casas y propiedades, había tantas pilas de dinero que se descomponían debido a la humedad. A veces, se perdían millones de dólares al año simplemente porque los ratones mordían los billetes almacenados en cajas. El cartel de Medellín estaba compuesto por una red compleja de operaciones que iba mucho más allá del tráfico de drogas. Escobar, rodeado de su equipo, formado por los más leales y confiables, formó una estructura organizada que lo apoyaba en la gestión de su vasto imperio. Uno de los hombres más cercanos de Escobar fue Jorge Luis Ochoa, quien, junto con sus hermanos Fabio y Juan David, ayudaba a coordinar las operaciones del cartel. Estos tres hombres eran conocidos por ser tan implacables como Escobar mismo, y su conocimiento del narcotráfico fue fundamental para el crecimiento del cartel. Otro personaje fundamental en el cartel fue Carlos Leder, quien ayudó a Escobar a crear un sistema de vuelos directos desde Colombia hacia los Estados Unidos. Leder tenía un control casi total de la isla de No Man's Sky, en las Bahamas, que se convirtió en el centro neurálgico para el tráfico de drogas a gran escala. Leder fue quien introdujo el uso de aviones privados para transportar la cocaína, lo que permitió a Escobar ampliar su imperio. Escobar también contó con la ayuda de un ejército privado que podía desplazarse rápidamente para defender sus territorios. Los miembros de este ejército no solo eran sicarios entrenados, sino también exmilitares y expertos en armas. El más conocido de estos fue John Jairo Velázquez, mejor conocido como Popeye, quien se encargaba de llevar a cabo los asesinatos más cruciales para proteger a Escobar y sus intereses. En cuanto a su vida personal, Escobar tenía una imagen pública muy distinta. Mientras el cartel se encargaba de llevar a cabo la violencia en las sombras, él se mostraba como un héroe del pueblo en Medellín, donando millones a las comunidades pobres y construyendo escuelas, viviendas y hospitales.
Esto lo convirtió en una figura ambigua, un hombre temido, pero también admirado por muchos. Escobar también era conocido por su consumo de marihuana y su gusto por la cerveza Heineken, que consumía frecuentemente en sus fiestas privadas. Con tanto dinero a su disposición, Escobar no escatimaba en lujos. En su hacienda Nápoles, una finca de 12.000 hectáreas, construyó una ciudad privada en la que vivía rodeado de lujo. La finca contaba con un zoológico privado que albergaba animales exóticos como jirafas, cebras y hipopótamos. Estos últimos se han quedado en la región y todavía viven en los ríos cercanos. La hacienda Nápoles era solo una parte de su vasto imperio de propiedades. Escobar, además, tenía un gusto particular y sus fiestas a menudo estaban acompañadas de montañas de cerveza, además de música, carros de lujo y mujeres que formaban parte de su círculo cercano. No solo un narcotraficante, sino también un hombre que disfrutaba de su poder y de todo lo que éste le otorgaba. No obstante, el poder de Escobar no venía solo del dinero. También usaba la violencia como herramienta para imponer su voluntad. En 1989, Escobar orquestó el atentado al vuelo 203 de Avianca, creyendo que el candidato presidencial César Gaviria iba a bordo. Aunque el político no murió, 107 personas perdieron la vida en un acto que mostró la brutalidad con la que Escobar operaba. Además de los atentados, Escobar contrató sicarios y asesinos a sueldo para llevar a cabo cientos de muertes en su nombre, personas que se interponían en su camino o que se atrevían a traicionarlo. Su lema era simple: plata o plomo, ofreciendo a sus enemigos la opción de aceptar sobornos o morir violentamente. En 1991, Escobar se entregó a las autoridades en un acuerdo que le permitió construir su propia cárcel, la Catedral, donde vivía con lujos, pero pronto las autoridades colombianas comenzaron a temer que estaba utilizando la prisión para seguir controlando el cartel. Tras un intento de traslado a una prisión de máxima seguridad, Escobar escapó y comenzó una huida frenética. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, tras una intensa cacería liderada por el Bloque de Búsqueda, Pablo Escobar fue localizado en un barrio de Medellín. Mientras intentaba huir por los tejados, fue abatido. Su muerte marcó el fin de una era, pero no el fin de su legado. Porque Escobar no fue solo un narcotraficante. Fue un fenómeno global. En 1987, la revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo. Controlaba el 80% del tráfico mundial de cocaína y ganaba más de $70 millones al día. Un imperio que superaba a muchas empresas legítimas. Pero, ¿qué quedó después de su muerte? Su imagen se convirtió en un mito. Su historia fue romantizada en series, películas y libros. Su familia, aunque perseguida, encontró formas de reinventarse. Y su negocio, lejos de desaparecer, simplemente cambió de manos. Los cárteles se multiplicaron, las rutas evolucionaron, y la demanda de cocaína nunca dejó de crecer. Pablo Escobar murió, pero su sombra sigue presente. En la política, en la economía, en la cultura popular. Un hombre que quiso ser presidente, pero terminó siendo el criminal más buscado del mundo. Un hombre que prometió proteger a los pobres, pero desató una ola de terror sin precedentes. Un hombre cuya historia aún se sigue contando, porque el narcotráfico nunca terminó.